mantener el corazón en el lugar correcto y viendo solamente a Dios, el propósito que tenemos en nuestra vida, podemos guardar nuestro corazón. Las heridas más profundas porque rompe la confianza, como estamos diciendo, afecta nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra percepción de las otras personas. Y al tiempo de renunciar aún al dolor, ¿verdad? Renunciamos a ese dolor y permitimos que el Espíritu Santo nos empiece a sanar. De verdad es un proceso sobrenatural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros. Estamos bien emocionados porque estamos presentando estos programas que nos están ayudando muchísimo acerca de la sanidad interior. Y hoy estamos presentando una área donde creo que todos hemos pasado por ahí, cómo sanar de la traición y la decepción. Entonces, bienvenida, Denise. Estamos otra vez aquí juntas, muy emocionadas, porque sabemos que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta área tan interesante, tan importante, que creo que todos los seres humanos pasamos por la traición, ¿verdad? Alguien en algún momento nos ha traicionado, nos han desilusionado o decepcionado, que es lo mismo. Entonces, ¿qué piensas, Denise? Pues hola, hola a todos, muchas gracias porque nuevamente estoy aquí, estoy emocionada porque es un tema que a mí también me parece bastante interesante, Lili, y pues vamos a comenzar con todo. Y yo creo que por desgracia la mayoría hemos pasado por una traición, una desilusión, y este tema es importante porque al final de cuentas creo que cuando nosotros adoptamos, Lili, esta traición tiene estragos que luego vamos a ir viendo en nuestra vida como cristianos. Entonces, me gustaría muchísimo comenzar con definir que la traición es una de las heridas más profundas porque rompe la confianza, como estamos diciendo, afecta nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra percepción de las otras personas. Jesús mismo fue traicionado, ¿verdad? Así Entonces, es. Él perfectamente entiende nuestro dolor. Y me Sí. gustaría preguntarle, Lili, ¿por qué la traición duele más que otro tipo de herida emocional? Bueno, creo que primeramente la traición es pues un quebrantamiento de una promesa o de un compromiso de fidelidad de otra persona. Entonces, cuando confiamos en la otra persona, en aquella persona que esperamos que responda de cierta manera, y hay infidelidad o hay deslealtad, porque es una condición de la otra persona que engaña, que no es leal consigo misma primero. Y yo creo que duele porque generalmente la traición viene de personas muy cercanas. Entonces, generalmente, bueno, cuando nos traiciona, ¿verdad? Alguien que no es tan cercano a nosotros, puede ser que no duela de la misma manera. Pero cuando es alguien tan cercano, ¿verdad? Como un familiar, un amigo, así, un amigo íntimo, o un esposo, o un novio, o una persona que confías tu corazón en la persona. Entonces, cuando vemos la deslealtad, entonces, pues duele muchísimo, ¿verdad? Y puede tener ciertos estragos como lo mencionaste tú. Y, y creo que duele demasiado precisamente porque son cercanos a nosotros. Y lo creo porque yo creo que otras cosas como el rechazo, la crítica, el enojo pueden venir de otras personas que no son cercanas, pero la traición duele tanto porque has depositado tanto sobre la otra persona, Ujú. has sido tan vulnerable, has abierto tu corazón, tus emociones y la otra persona te traiciona. Entonces,
am, solemos sentir vergüenza, desilusión. Entonces, algo que me llamó la atención es que en Salmo 55, 12, 14 viene donde se expresa ese tipo de dolor. Me gustaría leerlo si me lo permite, Lili. Sí, Dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Entonces, me encanta que la Biblia siempre tiene donde podemos ver reflejados que personas ya pasaron por eso, pero qué tan lindo también es cuando podemos volver, ¿no? Volver al Padre. sí. Entonces, Lili, tengo otra pregunta por aquí. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de cómo Jesús enfrentó la traición? Bueno, creo que primeramente Jesús no era ajeno a que iba a ser traicionado, ¿verdad? Porque él tenía una misión en el mundo. Entonces, él como con la divinidad del conocimiento de quién era Dios mismo en la tierra, entonces tenía el conocimiento, pero aún así vemos el dolor de Jesús como humano. Vemos el dolor de la traición, ¿verdad? Cuando, aun cuando le dice a Judas, que sabemos que fue el traidor, cuando le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y él sabía en su corazón que, pues, que lo iba a traicionar. Lo importante es que debemos de reconocer que la misión de Jesús era pagar por el pecado de todos nosotros y tenía que pasar por esa traición en su humanidad, y la manera en que lo procesó es aceptando la voluntad primeramente de Dios para la misión que él tenía que cumplir y pagando el precio de la traición, pasando, cruzando por ahí, porque sabía que es parte de lo que cada ser humano vamos a pasar. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, ¿verdad? Nosotros no, generalmente no podemos actuar completamente como Él en su divinidad, pero nos muestra que su corazón se mantuvo firme en el propósito de Dios. Entonces, estaba solamente viendo al Padre, cumpliendo con la misión que Dios le había dado. Entonces, creo que hay una enseñanza ahí bien grande, que mantener el corazón en el lugar correcto y viendo solamente a Dios, el propósito que tenemos en nuestra vida, podemos guardar nuestro corazón. Entonces creo que son puntos importantes para procesar una traición. Sí, qué maravilloso esa parte, Lili, que nos explica, porque es algo que nosotros debemos de imitar. Como dice, no, no podemos hacerlo como Él lo hizo tal vez a la primera, pero yo creo que Dios nos pone muchas pruebas para Sí. irnos perfeccionando. Y yo tengo por aquí también escrito en mis notas que Jesús mantuvo su identidad en el amor del Padre, porque vemos la traición de tres maneras, que Judas traicionó por interés, fue traicionado por miedo, por Pedro y por sus discípulos que lo abandonaron, ¿no? Mm. Sí, Manny, entonces me encanta porque cuando pasa lo de Judas en Mateo 26, cuando lo vende y cuando ya va con él, en el Mateo 26, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces no hay un rencor, no hay manera que él los estaba juzgando, tampoco condenando, no lo hizo con Pedro, no lo condenó, sino que hubo una restauración. Y tengo por aquí que Jesús no negó el dolor, porque yo creo que él lo sintió, Mm. pero tampoco dejó que eso se convirtiera en amargura. Lo llevó al Padre en oración y respondió con perdón. Así es.
Entonces es algo que nosotros podemos ir aprendiendo e ir conociendo, pero también, Lili, me gustaría mucho que nos explicara qué diferencia hay entre reprimir el dolor de reprimirlo a entregarlo a Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Porque sabemos lo que necesitamos hacer, que es ir a entregarlo al Padre. Pero ¿cuál es la diferencia entre cuando nos lo quedamos y tal vez no somos sinceros con el Padre, no podemos entregarlo porque lo adoptamos? Creo que eso es peligroso, que a veces no nos damos cuenta que se guarda, ¿no? Y eso se va convirtiendo en amargura, en rencor, odio, va avanzando. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Lili, cuando nosotros logramos entregar esto al Padre? Yo creo que es un proceso porque en nuestra humanidad nosotros sentimos, dolemos y lo que sucede con la traición es que generalmente el humano queremos venganza, ¿verdad? Porque duele, entonces queremos la venganza por lo que sentimos, nos hizo sentir por el engaño, ¿verdad? Porque yo creo que hay un dolor bien fuerte cuando alguien te engaña, cuando hay mentira, cuando hay esa falta de lealtad. Entonces, cuando retenemos, dice la Biblia que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y también dice que engañoso es el corazón. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestro corazón y creemos que, ok, estamos bien, pero no perdonamos, entonces en ese momento nos damos cuenta de que nos estamos llenando, podemos darnos cuenta o podemos no darnos cuenta de que nos estamos llenando de amargura, pero el soltarlo yo creo que es procesar que sí tienes dolor, que te dolió lo que te hizo la persona y reconocer que el problema es de la otra persona, porque la deslealtad y el engaño vinieron del otro lado. Me estoy explicando. Entonces, cuando vemos la condición de la persona que nos engañó, que nos traicionó, y somos bien sinceros, sabemos que esa persona tiene más problema que nosotros. Y cuando vemos esa parte, podemos considerar esa como misericordia por la otra persona más que pedir venganza. Y aunque sí, ¿verdad? Se tiene que poner uno delante de Dios y decirle, Señor, mira cómo me siento, mira lo que me hicieron. A propósito, me engañaron, fueron desleales, le abrí mi corazón y me traicionó. Y tenemos que ser bien sinceros con Dios y luego decirle a Dios, Señor, yo no puedo con esto, es doloroso, no lo puedo procesar, pero te lo puedo entregar a ti. Y cuando hacemos es como una intercambio, ¿verdad? Se lo intercambiamos a Dios, intercambiamos a Dios el hecho de perdonar y permitimos que Dios nos sane. Y a veces no es inmediato, pero tenemos que ser insistentes en eso para vivir una vida sana nosotros. Porque una vez más digo, la traición viene de la otra persona que tiene realmente un problema, ¿verdad? Una situación de deslealtad y que realmente la persona necesita más ayuda que nosotros. Cuando lo soltamos y lo vemos de esa manera, no lo retenemos y no permitimos que nuestro corazón se endurezca o o se enferme, ¿verdad? Completamente, Lili. Y creo que esto de poder reconocer es una madurez que nos va enseñando el Padre, porque realmente, como dice, hay una tipo de misericordia cuando te das cuenta de que la persona muy probablemente
lo hizo porque tiene más problemas la Mm, otra persona. Entonces tú comienzas a no hacerlo como personal, que todo se va hacia ti, porque incluso eso es lo que trata de hacer la traición, que todo es contra ti y luego tú ya no quieres confiar y entonces hay más consecuencias, pero ¿qué sucede cuando nosotros ponemos la mirada en que tenemos que trabajar primero nosotros? Me venía mucho a la mente esta parte, esta historia que habla sobre la espiga en la otra persona, ¿no? Entonces, algo así me imaginaba, que cuando Dios nos habla sobre eso, no se trata de que solo juzguemos cuando estén haciendo algo, sino cuando hay una traición, Lili. Y nosotros estamos constantemente repitiendo en nuestra mente, es que lo que me hizo estuvo mal, es que yo tengo la razón, es que pobre de mí, es que mira lo que está haciendo, estamos apuntando y nosotros, Dios nos dice, enfócate en la espiga que tienes tú. Sana lo que tienes tú, ve y deposita lo que tienes tú, porque la otra persona lo hará a su tiempo si es que quiere hacerlo, pero nosotros tenemos la oportunidad de enfocarnos en nosotros, en lo que nos está doliendo, nos está lastimando y trabajar para poder sanar, porque si es verdad, Dios no quiere que tú reprimas y finjas que no sucedió. O sea, hay que procesar lo que tú estás sintiendo. Entonces, el lamento, hay muchos lamentos en los salmos donde podemos ver que la gente se refugiaba y sí. sacaba ese dolor porque podemos ser Ujú, genuinos con nuestro Padre y nuestro ujú. Padre nos responde. Tengo por aquí en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de Cuidado vosotros. de nosotros. Así es, Lili. Entonces, ¿qué prácticas, Lili, podemos hacer y que nos pueden ayudar a procesar la traición? Por ejemplo, la oración, ayuno, escrituras, consejerías. ¿Qué nos recomienda? Porque es verdad, algo también que mencionaba usted, esto es un proceso, puede ser Ujú, inmediato, pero ujú. cuando nosotros vamos con nuestro Padre en nuestro tiempo y realmente entregamos esta carga, Él obra. Sí, Y muchas veces no lo vemos de inmediato cuando terminamos de orar, pero vas sintiendo que Él está obrando conforme va pasando el tiempo, cuando eso va saliendo, cuando vamos sacando todo esto. Entonces, me gustaría mucho qué consejos, Lili, prácticos nos pueden ayudar a procesar la traición. sí, mira, un punto importante acerca de la traición es que siempre es inesperada. Nos toma por sorpresa, ¿verdad? No es algo que nos esperábamos, aunque en algún momento puede haber sucedido que, que tú sentiste algo, pero generalmente una traición viene a ser algo completamente inesperado porque estás confiando en la persona. Entonces, ah, no te lo esperas, no como en lo que vimos ahorita como Jesucristo, ¿verdad? Que él ya sabía que iba a ser traicionado. La gran diferencia es que a nosotros ah, nos toma por sorpresa. Entonces, el procesar esto es que cuando toma por sorpresa es como un dolor que tenemos que llorarlo, ¿verdad? Esa es una parte práctica. Algunas veces pensamos que los cristianos pues andamos volando, ¿verdad? O levitando, pero no, somos humanos. Entonces las emociones, las situaciones nos duelen. Se vale llorar por esa situación, se vale enojarse porque nos va a causar enojo. Lo importante es procesarlo, o sea, pasarlo pronto. Y creo que al llorarlo te das cuenta de que sí fue doloroso. Entonces lo lloras, hablando de las cosas prácticas, lo lloras y te enojas, sí, te enojas porque se vale también enojarse. Pero luego, después de ese proceso, lo que sigue es la restauración de mi persona de que fui traicionada. Entonces, lo que sigue es reconocer que el único
que puede sanarme, mi interior, es Jesucristo. Y que tiene que ser a través de su palabra, pero a veces el dolor, perdón, nos impide ver o sentir o reconocer porque nos aturde el dolor. Entonces, a veces necesitamos a una persona que, aunque en ese momento vas a estar pasando con una falta de confianza en la gente, ¿verdad? Por la traición. Queda ese sentir de desconfianza con toda la gente, pero hay que buscar esa ayuda y pedirle a una persona que ore por ti, pero hay que ser sabio con quién vas a llorar para que no empeore la situación, porque si no es la persona correcta, a lo mejor va a agregar a tu dolor. Entonces, son puntos importantes que uno tiene que ir procesando. Esta parte creo que es muy, muy necesaria hablar con alguien para que ore por ti y que te pueda escuchar, ¿verdad? Sin juzgarte. Que te escuche sin juicio, pero que con sabiduría y que te dirija a través de la palabra, porque de otra manera, las consecuencias en nuestra vida pueden ser difíciles y podemos quedarnos en una situación de amargura. Incluso, Lili, ahorita que menciona esto, cuando nosotros estamos pasando por este proceso, lo dijo usted bien, nos cegamos, nuestro dolor nos ciega y hablar con una persona que tenga sabiduría, que nosotros podemos depositar esa confianza, nos ayuda a ver lo que nosotros no estamos viendo, incluso aclararnos lo que dice la palabra sobre nuestra vida y a veces necesitamos escucharlo. Porque sí, nuestro Padre nos lo dice y yo estoy segura que vamos a abrir la Biblia y nos va a estar hablando, pero a veces necesitamos tanto sacarlo, externarlo y escuchar esto de parte de alguien que te pueda apoyar. Porque yo también pienso, Lili, que es importante mencionar un punto que tengo por aquí hablando de que necesitamos llorar para no quedarnos y que eso se convierta en amargura. Porque cuando se queda ahí, comenzamos con esta película mental, con estos pensamientos repetitivos que lo que hacen es sembrar más y más y más. Estamos dándole cabida al enemigo sin darnos cuenta. Aunque nosotros tengamos como esta justificación de que nos hicieron daño, es importante llorarlo, orarlo, pero no quedarnos ahí. Entonces, necesitamos perdonar porque es el camino de la libertad, pero es importante que perdonar no es lo mismo que olvidar. Y creo que como Claro. cristianos pensamos o queremos pasar la página demasiado rápido. Te dicen, ¿no? Tienes que, o sea, tienes que salir, pero es que no es así. Perdonar no es justificar la traición ni negarlo la herida que te hicieron, sino que renuncias al derecho de la venganza, lo que usted nos Ujú, mencionaba al principio. La ujú. falta de perdón nos ata al pasado. El perdón nos libera en Cristo. Entonces, Lili, ¿cómo podemos entender el perdón sin confundirlo con reconciliación inmediata? Ah, Es que de verdad no siempre es reconciliación después del perdón. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? El perdón es, por ejemplo, como Jesús lo hizo. ¿Cómo nos perdona Jesús? Si vemos lo que dice la palabra de Dios, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y que Él se olvida de nuestro pecado, de la ofensa, ¿verdad? Porque si alguien ha sido traicionero, somos nosotros. Hemos traicionado a Jesús. Pero cuando, cuando entendemos cómo Él nos perdonó, cuando reconocemos el verdadero perdón, es que Él llevó todo
todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en su propio cuerpo. En él llevó todo el pecado todo lo que nosotros debíamos, Él lo pagó. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Él nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Pero no dice porque a Él se le olviden así como que, oh no, ya no me acuerdo porque se me olvidó. No es un olvido como que si le preguntas, te dice, no, ya está en el fondo del mar, ¿verdad? Ya tus pecados son perdonados porque ya están pagados, pero no es porque Dios tenga amnesia, es porque, es porque, Muy bueno eso, Lili. es, es porque realmente Él decide que ya no le debemos nada. Y ahí es donde está el verdadero perdón. Sí, como lo mencionaste tú, es darnos, decir y renunciar a la venganza. Pero al mismo tiempo, cuando perdonamos, liberamos nuestra alma, nuestro corazón, de detener aquel dolor porque nos va a dañar y al tiempo de renunciar aún al dolor, ¿verdad? Renunciamos a ese dolor y permitimos que el Espíritu Santo nos empiece a sanar. De verdad es un proceso sobrenatural. De verdad, cuando somos sinceros, es un proceso sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer y el perdón es lo más precioso que hay. De veras es precioso perdonar.